Buenos días, tengan todas y todos los que nos acompañan esta mañana en esta sesión especial del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Como les habíamos informado en las semanas anteriores, hoy tenemos una sesión especial como las que hacemos, tratamos de hacer frecuentemente sobre temas que son relevantes tanto política, económica y socialmente para Costa Rica y para la región. En esta ocasión tengo el enorme placer de que una amiga me acompañe acá para conversar sobre un tema que es particularmente significativo para Costa Rica y en realidad para el mundo, que es el resultado electoral del próximo 5 de noviembre, en donde Estados Unidos elige presidente y vicepresidente de la República y además también renueva parte de su poder legislativo, que es uno de los temas que vamos a analizar también justamente en esta reunión. La idea de hoy con Vicky y conmigo es hablar de la situación política, de los posibles escenarios, un poco entender qué es lo que se está eligiendo el próximo 5 de noviembre y cuáles podrían ser los resultados y los siguientes eventos políticos electorales que podríamos observar en las próximas semanas. Y yo voy a hablar un poco sobre los planes de gobierno de la candidata y el candidato con mayores posibilidades de triunfo, del Partido Republicano y Demócrata, y sobre todo entender un poco qué podría implicar esos planes de gobiernos para la economía global. Vicky es doctora en políticas públicas, es periodista, politóloga, una persona con una enorme experiencia en medios de comunicación, en análisis político, social, económico. Además ha participado también, conoce la política por dentro. Y como decía, es una buena amiga que ha querido esta mañana acompañarme, que ha accedido esta mañana a acompañarme para tocar este tema, en donde ella también tiene una particularidad, particular interés y sobre todo conocimiento por su formación. Así que Vicky, de verdad, muchísimas gracias por esta mañana. Y este es un tema yo creo que a todos nos tiene desvelados desde hace semanas, ¿verdad? Y además el final de esta carrera electoral que genera morbo y tensión, también yo creo que le añade un poco al atractivo del tema. Así es, no, muchísimas gracias. Buenos días a todos y definitivamente ha sido a los que nos gusta el tema de la política, específicamente el tema de la política electoral en Estados Unidos, ha sido una elección fascinante, inédita en Ujú. muchísimas cosas y gracias por la oportunidad de hablar de un poquito más a profundidad. La manera en que he estructurado la presentación es con aspectos un poco generales para hablar un poco también de estas diferencias que tiene el sistema político de los Estados Unidos, referirnos un poco también a las posibles implicaciones domésticas e internacionales que están en la elección. Hablaste también eh, que es un tema muy importante cuando uno entiende o trata de entender la dinámica interna de la política de los Estados Unidos, que no es solo una elección, está la elección presidencial, pero está la elección por el Senado, está la elección por el Congreso y también algunas elecciones por gobernaturas que son claves y pueden tender a tener un peso importante en la evolución de la dinámica política de los Estados Unidos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Entonces damos inicio. Lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar la presentación de Vicky, después yo voy a hacer una pequeña presentación sobre el tema económico y al final, como siempre hacemos, vamos a poder intercambiar opiniones con ustedes, ya sea por el chat o si alguno desea que activemos su micrófono y su cámara, lo haremos y podemos conversar más humanamente aunque estemos a distancia. Así que Vicky, adelante, muchas gracias. Perfecto, espérate para compartir Ajá, pantalla. ok, Un segundito. ok. Ok, a ver. No, me está dejando compartir. ¿No está permitiendo? Un Pena, momento. perdón. ¿Está funcionando o no? No, voy a salir un segundito y vuelvo a entrar. Ok, perfecto.
Ya en unos minutos regresa Vicky para su presentación. Otro de los temas interesantes que estoy seguro que Vicky va a conversar al final es que recordemos que además es una campaña electoral que además de este cierre, digamos, trepidante, también la política estadounidense ha estado sufriendo cambios importantes en relación con lo que había sido habitual, yo diría que las últimas décadas e incluso siglos. En ese sentido, estos cambios también creo que vale la pena analizarlos, sobre todo por las consecuencias económicas y políticas que podrían acarrear. Todo esto, recordemos, lo vamos a analizar pues en esta sesión eh, especial del programa de Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Aprovecho para hacer algunos anuncios mientras Vicky se vuelve a conectar. El próximo martes 5 de noviembre a las 9 de la mañana vamos a tener otra sesión especial con el presidente del Banco Central. Vamos a analizar el último informe de política monetaria que va a ser publicado el próximo 31 de octubre, es decir, mañana, y además vamos a analizar un poco lo que podríamos llamar el proceso de ajuste de tasas de interés en el caso de la economía costarricense hacia el retorno hacia una tasa política neutral. Y además, el día 21 de noviembre vamos a tener una sesión especial. Esta sí es solo para suscriptores del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Una sesión especial en donde vamos a repetir la sesión del mes de octubre, en donde revisamos el escenario macroeconómico para los próximos 2 años, 2025-2026. Esas serían las actividades especiales que tenemos, digamos, programadas para las próximas semanas. Vamos a darle unos minutos a Vicky para que regrese. Un momento. Eh, Denos un minuto, por favor, para solucionar este problema. Parece que tenemos un pequeño problema técnico. Vamos a tratar de conectarnos. Vamos a resolverlo. Creo que ya lo vamos a resolver. Gracias. Creo ya ahora te funciona. Sí, Vamos a. a ver si puedo. Ajá, Ahora sí, creo que perfecto. están viendo mi pantalla. Sí, pero no te la presentas. Ahora estamos viendo tu pantalla, pero de PowerPoint. Ahora Ok, sí, perfecto. perfecto. Listo, Listo. muchas gracias. Disculpas por el problemilla técnico. Este, bueno, estas elecciones, como hablaba, son muy interesantes porque son unas elecciones inéditas en la historia electoral de los Estados Unidos. Es una elección que está caracterizada hasta los últimos días por ser altísimamente competitiva. Los márgenes que arrojan las encuestas, y ahí le pongo también un asterisco para poder referirme al tema de las encuestas más adelante, los márgenes que nos han arrojado las encuestas en todo este periodo, incluyendo las dos etapas principales, le pondría yo de esta carrera electoral, que fue la primera con Biden versus Trump y ahora Harris contra Trump. Los márgenes han estado muy cortos. De hecho, muy difícilmente durante todo el periodo electoral hemos visto márgenes que estén afuera del margen de error. Y eso es clave porque nos pone a los analistas políticos en un problema terrible y en una incertidumbre terrible. Yo creo que no solo a nosotros, sino también al electorado en general sobre qué va a pasar el 5 de noviembre. Y hay que recordar y ahora vamos a hablar un poco de eso, de que es una elección que es bastante particular en su forma.
porque los estados votan de acuerdo a sus reglas electorales estatales. Entonces en realidad, son 50 elecciones diferentes con 50 sets de reglas diferentes. Incluso ahora en la mañana estaba revisando las noticias con la noticia hoy importantísima de que el estado la Corte Suprema dejó que el estado de Virginia rechazara algunos votantes, ¿verdad? Y eso significa que, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados, incluso empezada la carrera electoral, incluso empezada la contienda, las reglas del juego pueden cambiar. Y eso, lo hemos visto con esfuerzos legales en muchísimos estados. Ha habido más de 60, incluso ya hay presentadas más de 60 em, litigios para declarar fraudulentas las elecciones, pensando en los tiempos de las elecciones, de resolución de las elecciones, y pensando en lo que pueda salir del resultado. Ya muchas se han resuelto, ¿verdad? Muchas ya las han resuelto la Corte. Vean qué interesante, porque son litigios que se están dando pre-evento. Y incluso ya muchas están resueltas. Se estaba viendo ayer que 31 de esos litigios ya estaban resueltos, aunque eh, se han presentado más en estos días. Pero es para nosotros, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, es extraño ver que las reglas del juego se sigan cambiando durante el proceso. Y eso tiene que ver con esa particularidad, que no es una elección, sino 50 elecciones en una, ¿verdad? También, como siempre, es súper clave, sobre todo en estos márgenes tan cortos, el tema del mecanismo del colegio electoral. Hay que recordar que es una democracia que tiene una gradita más, ¿verdad? Es una democracia representativa que tiene una gradita adicional en relación con la nuestra. Entonces, las votaciones del voto popular deciden cómo votan los representantes del colegio electoral. Y los miembros del colegio electoral son los que deciden también por reglas estatales a quién le dan sus votos. En la gran mayoría de estados, es un winner take all, o un ganador recibe todo, que significa que en la gran mayoría de estados quien gana el voto popular recibe el total de la suma de los votos electorales. Y por eso es importante que recordar que ese sistema de votos electorales se hizo para buscar darle balance a las poblaciones y a los estados en Estados Unidos. Pero ha habido una gran discusión, sobre todo en las elecciones de este milenio, a partir de la elección del 2000 y hacia adelante, sobre em, l- l- sobre si sigue siendo relevante ese sistema, y qué tanto afecta la legitimidad también, eh, que, por ejemplo, en los últimos 24 años, eh, los demócratas se han hecho del voto popular, excepto en una elección, pero no, pero la cantidad de veces que han estado en el Ejecutivo es relativamente parecido o sea, no se ha correspondido con la cantidad de veces que han tenido control del Ejecutivo. También, es la única vez en la historia que un criminal convicto se lanza a la presidencia. Pero hay que recordar que Donald Trump, como figura política, también se ha salido del canasto del político tradicional de los Estados Unidos. Su primera candidatura también marcó la primera vez que un eh, candidato se rehusó a compartir sus récords fiscales. También se ha rehusado a compartir su información de salud, que es usual que los candidatos a la presidencia la hagan pública. Y cuando fue presidente también, el 2016 al 2020, se negó a ceder el control de sus empresas y sus intereses económicos, que es algo que se le pedía. Era una formalidad, pero no ha sido obligación. Pero nadie nunca no lo había hecho. eh, que
que entregan control de sus bienes y sus intereses comerciales para evitar que en el ejercicio del poder, por lo menos teóricamente y por lo menos desde la parte de la óptica del ejercicio del poder, no hayan intereses de conflicto, que el presidente de los Estados Unidos no tenga un interés de conflicto personal en el ejercicio del poder. Y es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que eso no sucede. Esas tres cosas y también la primera vez que un criminal convicto está luchando por la presidencia. Como les decía, el presidente Trump, el expresidente Trump es una figura política interesante para analizar. Esta es la tercera vez consecutiva, también para entender el arrastre y el poder que ha tenido Trump en cierta base, y cómo también para entender cómo ha ido transformando el ethos del Partido Republicano. Es la tercera vez que él es el candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Estas elecciones se dan también en medio de una sociedad que está altísimamente polarizada y hay análisis buenísimos. Aquí les recomiendo un libro que ya tiene sus años, pero yo creo que para mí ha sido de los más reveladores de cómo se ha ido polarizando la sociedad estadounidense, que se llama ¿Por qué estamos polarizados? De Ezra Klein. Ezra Klein, un periodista que escribe en el New York Times, por cierto, y que ahora, ayer descubrí que tenía un podcast nuevo, por si lo quieren buscar. Una sociedad que se ha ido polarizando, ¿verdad? Eh, Muchísimo en temas sociales, en temas económicos, que ha ido también transformándose en muchísimos temas, ¿verdad? Muchísimos temas específicamente sociales y lo podemos ver también en el desarrollo de ciertas situaciones sociales, por ejemplo, todo el tema de el trato a minorías en los últimos años, el trato policial a las minorías, tema de oportunidades económicas y ahora José Luis me imagino que va a conversar mucho de eso, pero la economía en esta elección sigue siendo el tema central, como es usual en las elecciones estadounidenses. También se caracterizó en esa primera parte, o esa primera etapa en la que estaba el presidente Biden contra Trump, por poco contraste y también por la apatía del electorado. Había poco interés en el proceso electoral, un altísimo eh, un altísimo porcentaje de los votantes decían que no veían diferencias claras entre los dos candidatos, ¿verdad? Y con un número interesantísimo, que era que más del 40% del electorado decía que no consideraba que ninguno de los candidatos debería estar corriendo por la presidencia. Recordemos que los dos cercanos a los 80 años, con perfiles muy parecidos, con ideas diferentes, pero perfiles muy parecidos. Y yo creo que eh, ha tenido momentos interesantes en esta campaña y lo principal yo creo que fue el tema de la sorpresa, de la sorpresa principal, el momento sorpresa principal de esta campaña definitivamente fue el debate presidencial entre Biden y Trump, que yo lo pondría al lado del debate presidencial de mayor impacto en las elecciones que hubo anteriormente, que fue el de Nixon contra Kennedy en los 60, que fue el primer debate televisado. Usualmente los debates presidenciales son eventos nicho, tienen poco impacto, aunque tengan poca audiencia, tienen usualmente poca capacidad de cambiar la mente de los votantes, ¿verdad? Y tienen más un componente de espectáculo. Pero estos dos debates en la historia política de los Estados Unidos, el primer debate televisado que fue Nixon contra Kennedy, con un Nixon que iba adelante en las encuestas, que en radio tenía muy buen rapport, se presentaba muy bien su voz en radio, eh, lo ponen frente a una cámara y se vio mal, se vio nervioso, patinaba en sus respuestas frente a un Kennedy que además era muy bien parecido,
que proyectaba muchísima seguridad y eso tuvo un impacto profundo en el desempeño de esas elecciones. Y yo creo que este debate entre Biden y Trump, primero, un espectáculo bastante particular. O sea, yo personalmente no podía creer que los candidatos a la presidencia de una de las potencias más grandes en el mundo estuvieran más de 3 minutos discutiendo quién era mejor golfista, ¿verdad? Para hablar también del nivel del debate, pero además eh, eh, ninguno se vio bien, pero Biden se vio especialmente mal. Y yo creo que el tema de su edad y muchos han hablado de su capacidad disminuida se evidenció en ese debate con errores increíbles que le sucediera a un candidato presidencial y resultó en, ya venía pasando anteriormente que varios personajes, sobre todo dentro de las tiendas demócratas, estaban pidiendo que no fuera el candidato y que no debería estar en la contienda electoral, pero ese fue el momento clave eh, para que se decidiera salir de la contienda electoral y es muy interesante. Yo digo que ojalá salga un libro de esos pronto. Por cierto, eh, a mí me gusta muchísimo em, poder tener la oportunidad de leer los libros de actores políticos en Estados Unidos porque le da una ventana a uno diferente sobre lo que pasa detrás de las cortinas en el poder. Por cierto, que Nancy Pelosi sacó su libro, El arte del poder, hace una semana, está muy, muy interesante. Habla sobre dinámicas específicas en ciertos momentos históricos de Estados Unidos. Si ustedes les gusta este tema, les va a interesar el libro de Nancy Pelosi. Eh, pero a mí me gustaría saber también cómo, porque me parece que el manejo que tuvo la gente de Kamala Harris o la campaña de Kamala Harris eh, puede ser un masterclass de cómo manejar un escenario espinoso, porque hay que recordar que Kamala seguía postulada también para continuar como vicepresidenta y no podía, estaba en un escenario particularmente apretado entre seguir apoyando al presidente Biden y ver también cómo se planteaba su posible candidatura hacia adelante. Y fue muy interesante ver después del debate y después de la dimisión de Biden a la candidatura, eh, con muchísima expectativa de lo que podía suceder, que en menos de 48 horas Harris ya había logrado consignar el apoyo de prácticamente todos los pesos pesados adentro del Partido Demócrata. Y no solo eso, también se había asegurado una cantidad de financiamiento histórica para esa etapa de la campaña. Entonces, yo creo que eso definitivamente revolucionó el, eh, el proceso electoral en ese momento y revitalizó una elección que a todas luces había perdido interés, que había perdido interés sobre todo en poblaciones más jóvenes y que le ha dado unos tonos diferentes a la discusión de campaña en estos últimos meses. También hay que hablar de que es una campaña y una de las prácticas políticas eh, interesantes en Estados Unidos tiene que ver con el redibujo también de los territorios electorales o gerrymandering, que es una práctica que busca favorecer el peso electoral de algunos de los partidos en ciertos territorios. Y eso yo creo que ha tomado más intencionalidad, sobre todo cuando los márgenes se han acortado más después de la campaña política del 2016 y de ver cómo los estrategas de Trump, en contraste con los de Hillary, hicieron
una estrategia súper fina, territorial, para lograr los márgenes específicos, para ganar la presidencia y también temas de estrategias de exclusión de votantes. Y ya les mencioné, por ejemplo, el caso, la resolución de la Corte Suprema el día de hoy en relación con Virginia. eh, También han sido estrategias en relación con este proceso electoral. eh, y tiene que ver con que los márgenes son o aparentan ser muy delgados. Digo aparentan ser porque en la última semana ha habido analistas que dicen que el voto silencioso, la salida silenciosa van a demostrar que no era tan cercana y que se ha mantenido la ilusión de que es cercana por un tema de espectáculo y de venta de medios eh, más que la realidad. Pero lo cierto es que al día de hoy las encuestas nos muestran que los márgenes siguen siendo ultra delgados. Hablarles aquí por lo que les hablaba. Esto lo saqué ahorita antes de la presentación del site realclearpolitics.com. Ustedes pueden entrar a buscar, pero tiene un muy buen seguimiento de las encuestas. Hay que decir que, si bien es cierto, las encuestas tal vez no han pegado en Estados Unidos, los márgenes específicos en las últimas elecciones han estado usualmente correctos. Tal vez son más confiables de los procesos de encuestas que hemos tenido aquí a nivel electoral, en que las encuestas han estado bastante cuestionadas. En Estados Unidos, si bien es cierto, tal vez los márgenes no han terminado siendo los correctos, pero las tendencias siguen siendo relativamente confiables. Y este es el panorama electoral de encuestas el día de hoy. Como ustedes pueden ver, Trump con un margen un poquito arriba, pero márgenes muy pequeños, 0,4%, un punto, 0,5 puntos. El margen más amplio en los estados bisagra, probablemente Arizona con un 2,5, pero como les decía, todavía dentro del margen de error, y es por eso que la incertidumbre al día de hoy todavía es un tema importante a analizar. Hay una cosa en las elecciones de Estados Unidos que le llaman la sorpresa de octubre, o algún evento especial que pueda pasar en octubre que le dé, eh, que le dé un rumbo diferente, o que logre cambiar el rumbo de las elecciones en cierto punto. Yo creo que por lo menos este octubre no vimos una sorpresa de octubre eh, que hiciera verdaderamente cambiar los márgenes. Hay que recordar, si ustedes ven las encuestas, yo digo que el voto está bastante calcificado. Cuando vemos en esa polarización que hay en Estados Unidos, los datos al principio de la elección decían que el 92% de las personas que votaron demócrata en el 2020 pensaban seguir votando demócrata para esta elección, y que el 93%, 93, 94% de los republicanos eh, lo mismo. O sea, los márgenes que tienen en esta campaña para lograr cambiar cambiar la mente de electores, o lograr convencer a electores que no se han decidido, ha sido muy pequeño, y por eso también el surgimiento en la agenda pública de temas nicho. eh, y también la manera en que han hecho campaña. Hay que recordar que también son elecciones de Senado, Congreso y gobernaturas. Aquí algunos de los datos también al día de hoy, de algunos de los estados en que asientos de Senado están en proceso de elección. Hay que recordar que son 34 asientos que están en lucha en estas elecciones. Los demócratas están defendiendo 20, y los republicanos 13. Hay una elección abierta, eh, y el balance del poder en el Senado ha estado a favor de los demócratas por un margen muy, muy delgado, y también
Podríamos discutir de qué ha significado también, porque ha habido dos senadores bastante rebeldes con el Partido Demócrata, que han sido el senador Joe Manchin y Kyrsten Sinema, que Kyrsten Sinema no se va a reelegir también en estas elecciones de Arizona, y qué significa también ese posible balance del Senado y lo que ha significado una mayoría muy delgada en el Senado también en estos 4 años. Para, para el Congreso, todos los asientos del Congreso están en elección. Hay que recordar que se eligen cada 2 años y por eso también están en elección, pero el balance eh, a partir de los midterms o las elecciones de medio periodo del 2022 pasó a los republicanos y ahora podría estar en juego también el balance del Congreso en estas elecciones. Como les decía, por la presidencia Harris contra Trump, los asuntos claves en el desempeño ha sido la economía. Recuerden lo que decía James Carville, que es un asesor político famoso, se hizo famoso por ser asesor de Bill Clinton y acuñar la frase "It's the economy, stupid", es la economía, ¿verdad? Y sigue siendo el tema central en determinar eh, simpatías políticas en los procesos electorales en Estados Unidos, el tema de la inflación, el tema también de la salud y los modelos de atención en salud en Estados Unidos. Recuerden que hubo un eh, los demócratas vienen promoviendo desde 1992 modelos más amigables con la población, tal vez más abiertos y menos costosos. Hay que recordar que la salud en Estados Unidos es la más costosa del mundo completo y eso ha tenido implicaciones sociales importantes, ¿verdad? Y a partir la administración Obama con la aprobación del Affordable Healthcare Act, em, o Obamacare, lo que se conoce como Obamacare, ha habido muchísima discusión acerca del modelo y por supuesto que hay muchísimos intereses que se han visto afectados de alguna manera y sigue siendo un tema de campaña. El tema de la migración, yo en la retórica de Trump desde el 2016 fue un tema central, pero además siendo Harris la candidata presidencial, y recuerden que en su rol como vicepresidenta, sobre todo en los primeros 3 meses de la administración Biden, le trataron de delegar todos los temas de migración que finalmente no los asumió, pero un tema central en esta elección, tal vez lo más parecido a la sorpresa de octubre que pudimos ver fue las, las frases dichas por un comediante hace un par de días en el rally de Madison Square Garden, en donde este, insultó a los puertorriqueños, que recuerden que los puertorriqueños tienen poblaciones votantes significativas en los estados bisagra, que podría tener algún tipo de repercusión. Y todo el tema de política exterior, el tema de política exterior usualmente no hace mucha mella en la decisión de por quién votar en Estados Unidos, pero en esta elección, sobre todo con votantes jóvenes, el tema sobre todo del conflicto Gaza-Israel ha tenido algún peso. Además, cada candidato y partido tienen temas específicos que han ido desarrollando para ganar apoyo en sus audiencias específicas. El tema de derechos sexuales y reproductivos. Si ustedes ven las encuestas, también hay una brecha de género enorme en preferencia de candidatos. O sea, Kamala Harris gana por más de 10 puntos la preferencia del voto de las mujeres y eso se ha visto también en la retórica de su campaña. Cambio climático, educación, también entre otros. En relación con el Senado, como les mencionaba, 34 de 100 escaños están para elección en este ciclo. Las carreras competitivas, estados claves incluyen Arizona, Nevada, Pensilvania, Wisconsin y Georgia, principalmente
Pensilvania. Ahí yo diría que falta Michigan, Pensilvania, Michigan y Wisconsin y tal vez Georgia. Yo serían los estados que le pondría más atención, principalmente. eh, También en estos estados de las carreras competitivas y vean que se parece muchísimo a los puntos claves de la elección nacional, a donde están poniendo también atención en relación con la sumatoria para llegar a los 270 votos electorales. Los senadores se enfrentan eh, fuertes desafíos y ha sido muy interesante ver ambas campañas y ambos candidatos hacer paradas y mitines afuera de lo que uno pensaría, porque si la carrera, los márgenes están tan cercanos, y esto tiene que ver con la estrategia política más amplia y más a largo plazo, porque si los márgenes de la presidencial están tan cortos, uno pensaría que la mayoría, su tiempo, la gran parte de su tiempo estaría en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, pero hemos visto a Donald Trump hacer campaña en Nueva York, hacer campaña en California, a Kamala Harris ir a Texas, ¿verdad? O sea, usualmente no son estados porque son o profundamente azules o profundamente rojos que en esta etapa de la campaña los candidatos gasten su tiempo, pero por lo que está en juego a nivel de Senado, a nivel de Congreso y a nivel de las gobernaturas, hemos visto también unas rutas atípicas en relación con el desempeño de la campaña. Recordar que también el control del Senado, el Senado nombra jueces y eso ha determinado también muchísima de la dinámica interna de Estados Unidos en los últimos 8, 10, 12 años, y eso ha hecho que los partidos también le pongan más atención. Los temas claves son los mismos que a nivel nacional, pero con diferencia de grado por comunidad de acuerdo a las particularidades de cada estado y también de acuerdo a los patrones recientes de voto. Recuerden que para las elecciones de medio periodo en el 2022 se estaba hablando de una marea roja y una marea roja que finalmente no fue. Los demócratas salieron bien librados de esas elecciones y eso también tiene que ver con el desempeño de cómo se perfila la estrategia o cómo se ha perfilado la estrategia para estas elecciones. Del Congreso, como les mencionaba, los 435 escaños de la Cámara están en juego, ya que el mandato es de 2 años. Los republicanos actualmente tienen una estrecha mayoría, también lo que hace que la Cámara sea altamente competitiva. Ambos están compitiendo activamente por el control, con muchas contiendas bastante reñidas, especialmente en distritos que están en disputa. Y aquí les hago el comentario también de lo que hablamos anteriormente sobre el gerrymandering o el juego de redibujo electorales y también las estrategias de supresión de votantes. Los temas clave para el Congreso, las campañas también se centran en temas más locales, como crecimiento económico, reforma migratoria, inversión en infraestructura, respuesta a problemas de seguridad y criminalidad específico. También es resultado de quien termine con el balance o con el control del Congreso, también va a determinar qué partido controla las prioridades legislativas, quién controla la agenda, las decisiones presupuestarias y las actividades de supervisión también por los próximos 2 años. Y por eso es tan clave y por eso es también que los candidatos han gastado tiempo apoyando diferentes candidatos en diferentes lugares. De las gobernaturas, eh, 11 estados van a elegir gobernadores en esta elección, incluyendo estados claves como Carolina del Norte, West Virginia o Virginia Occidental y Washington. Eh, los gobernadores tienen, es interesante en esa dinámica política de los Estados Unidos, tienen un poder significativo sobre políticas estatales, desde educación y salud hasta derechos de votación y regulaciones ambientales, y pueden cambiar las prioridades estatales y tener efectos a nivel nacional. Recuerden que los gobernadores tienen un poder eh, superior en la dinámica política
nacional también, a pesar de que su alcance es estatal. Usualmente no es raro ver a gobernadores tener peso a nivel nacional, y piensen, por ejemplo, en lo que ha significado Gavin Newsom o gobernadores de Texas en relación con el manejo migratorio, lo que han hecho los gobernadores republicanos de ciertos estados eh, en fronterizos en relación con temas migratorios, de todas las políticas de traslado de migrantes a estados como Nueva York y estados como California, y lo que ha significado también en la discusión política nacional. Y también ha sido bastante común en la historia política de los Estados Unidos que los gobernadores tengan aspiraciones políticas nacionales, como en esta elección también vimos al puro principio de la elección, por poner un ejemplo, a un Ron DeSantis en el Partido Republicano tratando de hacerse de la nominación de la candidatura, o lo que se hablaba de la demócrata Gretchen Whitmer de Michigan también, como, no solo como posible candidata en el momento en que dimitió Biden, sino también como una figura política a la alza en Estados Unidos. De las contiendas relevantes de las gobernaturas, Carolina del Norte, tienen temas específicos, temas de expansión de la salud, financiación de la educación, leyes de votación en el estado. West Virginia, esta es una elección abierta que también West Virginia ha sido bastante interesante en el transcurso político de los últimos años. Ahí les hablaba del senador Joe Manchin y el desempeño que tuvo en el Senado, más alineado tal vez con los republicanos que con los demócratas, que hizo que el balance a, eh, a favor de los demócratas no fuera tanto en el ejercicio, por lo menos en un tercio de las votaciones por el senador de West Virginia. Y eso habla también de la dinámica interna de la política del Estado, y que también está en la agenda de un Estado más conservador, pero que ha tenido representantes demócratas recientemente. Y Washington, un bastión tradicionalmente demócrata, eh, políticas tecnológicas, ahí también recuerden que tiene implicaciones hasta internacionales. Y si han seguido, por ejemplo, las discusiones en el Congreso y en el Senado sobre temas de monopolios tecnológicos, las políticas estatales tienen que ver con los incentivos que se le dan a compañías como Meta, como Google, y tienen peso también en la discusión nacional y en la estrategia política exterior de Estados Unidos. Esto básicamente para darles un outline de, de la carrera, y le paso a José, espero que no haya pasado mi tiempo, le paso a José la, la Muchas gracias, presentación. Vicky. No, no, para nada. Ha sido muy interesante esta ubicación que nos has dado. En primer lugar, entender el proceso, como decías. Es un proceso que no es habitual para los costarricenses, que estamos acostumbrados a un sistema electoral diferente, no con las complicaciones que tiene este sistema, digamos, de voto indirecto en alguna medida. Y luego, obviamente, ubicarnos en cómo está la carrera. Le recuerdo a los participantes que vamos a tener las preguntas al final de la sesión, después de que yo haga una pequeña presentación sobre los temas de naturaleza económica. Voy a compartir la presentación que tengo prevista para hoy para hablar un poco sobre los asuntos de las propuestas económicas y sobre todo las implicaciones que podrían tener para la economía global. Y a partir de ese impacto sobre la economía global me voy a referir a posibles impactos sobre la economía costarricense. Permítanme un segundo para compartir y vamos a iniciar. Creo que ya se debería estar viendo. No sé si se ve. Sí, sí se ve. Sí, ok, perfecto. Bueno, un poco como planteaba Vicky,
la elección estadounidense en esta ocasión, bueno, siempre es evidentemente un fenómeno político y de impacto global, pero en este caso en particular, probablemente en el contexto en que estamos hablando, que está atravesando la economía global, yo diría que el resultado electoral de la próxima semana es probablemente, junto con las tensiones geopolíticas entre los Estados Unidos y China, los dos factores de riesgo más importantes sobre una economía global que ha estado mostrando. eh, Mucha resiliencia y además ha estado mostrando buen desempeño macroeconómico. Digamos, hoy por la mañana, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que sin duda va a ser uno de estos temas que, como decía Vicky, refuerza la importancia del elemento económico dentro de los resultados electorales estadounidenses, se acaba de anunciar un crecimiento de 2,8%, por ejemplo, en el tercer cuarto, en el tercer trimestre, perdón, para la economía estadounidense, lo cual muestra un crecimiento muy importante impulsado por una demanda interna que sigue siendo un factor de expansión importante dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, si bien el tema económico es evidentemente un tema importante en el mundo que estamos viviendo, ¿verdad? En un mundo en donde las disputas políticas se han vuelto más cruentas, en donde la percepción, la diferencia entre lo que podríamos llamar cierta interpretación o la realidad versus las percepciones está siendo cada vez probablemente mucho más mediada por posiciones políticas. En general, el tema de la economía es obviamente un tema importante y además, en el caso particular, a mí me parece que el resultado electoral de noviembre es probablemente, de nuevo insisto, junto con las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, el elemento de mayor riesgo que podrá experimentar la economía mundial en los próximos 5 o 10 años, ¿verdad? Recientemente, el martes pasado, si no me equivoco, el Fondo Monetario Internacional divulgó sus proyecciones económicas actualizadas de la segunda mitad del año, lo que llamamos las perspectivas económicas globales. Y si ustedes observan el gráfico que está en la pantalla, que lo he extraído de ese reporte, además de los conflictos geopolíticos, ¿verdad? El tema de la política arancelaria, ¿verdad? Y los temas migratorios, ¿verdad? Son dos de los elementos, dos o tres de los elementos que más podrían afectar negativamente el crecimiento económico global en los próximos años. Básicamente, el gráfico lo que nos dice es que en función de la proyección base, por ejemplo, que escalen conflictos geopolíticos, políticas arancelarias de menos promoción comercial y sobre todo menor migración podrían restar más o menos más de un punto porcentual al crecimiento económico global en los próximos años. Y justamente en el caso de la política estadounidense, especialmente del lado republicano, son elementos relacionados con política arancelaria, elementos relacionados con migración y además, en el contexto de las dos propuestas políticas estadounidenses, la situación fiscal, factores claves y por lo tanto entonces el resultado electoral puede en alguna medida alimentar temores en relación con los efectos negativos sobre el crecimiento global y sobre las condiciones macroeconómicas globales que podrían implicar que alguna de las dos alternativas en disputa triunfe el próximo 5 de noviembre, ¿verdad? Un poco voy a hacer un resumen muy rápido de las posiciones republicanas y demócratas en lo que yo diría son 4 o 5 elementos que son claves para entender después las implicaciones que esto va a tener a nivel de la economía global. En materia de política tributaria, aquí el tema, yo diría, y ustedes van a tener esta presentación, entonces van a poder ver el detalle de los puntos. Aquí diferencias claves están en el lado demócrata, probablemente eh, habrían ajustes en política tributaria que procurarían compensar, digamos, los efectos redistributivos de las bajas de impuestos que se aprobaron durante el primer gobierno de Donald Trump, que por cierto expiran en enero del 2026, y aquí hay una diferencia importante. Lo más probable es que en un triunfo republicano las bajas impositivas del primer gobierno de Trump se extenderían, ¿verdad? Recordemos que esas son bajas impositivas especialmente para empresas y sobre todo para personas o familias de altos ingresos. Las propuestas demócratas en materia de política tributaria probablemente lo que buscarían es, más que aumentar en términos netos carga impositiva, sobre todo compensar los costos de la extensión de esas rebajas impositivas para empresas y personas de altos ingresos a través, por ejemplo, de propuestas como créditos impositivos, créditos tributarios por hijos y otros componentes, digamos, de exoneraciones y de tributación, sobre todo que le añadan un poco más de equidad al régimen impositivo estadounidense, ¿verdad?
En el caso de Harris, ¿verdad? Obviamente mucho va a depender del resultado legislativo. Por eso es tan importante lo que planteaba Vicky hace algunos minutos, que no es solo la elección presidencial lo que cuenta, sino también los resultados en materia de elecciones en el Senado y en el Congreso, porque los espacios para las reformas que puedan tener ambos candidatos van a depender mucho del el control que logren o no tener, ¿verdad? En el legislativo. Si se trata de un gobierno dividido, donde se tiene un legislativo dividido, o si se tiene, digamos, un legislativo unificado con el poder del ejecutivo, ¿verdad? Y en esta materia es importante. Por ejemplo, un gobierno de Harris con un legislativo republicano, ¿verdad? Probablemente va a haber una cierta compensación en relación y limitación de los espacios para las reformas que podría agregar, que podría impulsar un gobierno demócrata. Y en el caso de Trump, pues obviamente lo mismo, ¿verdad? En materia tributaria, por ejemplo, los sectores que tendrían probablemente mayor riesgo respecto en relación con la política tributaria, riesgo en el sentido de ver aumentada su carga impositiva, probablemente serían empresas y multinacionales y sobre todo personas con niveles de ingresos altos, ¿verdad? Que justamente recordemos que lo que procuraría la política tributaria demócrata es en alguna medida revertir ciertos elementos de equidad que se introdujeron en las reformas de Trump durante su primera administración. En el caso de Trump, de nuevo, probablemente el resultado más probable sería que continuaría con esa política de rebaja de impuestos y sobre todo se estaría en la extensión de las rebajas tributarias a partir de enero del 2026, ¿no? Recordemos, y lo vamos a ver en unos minutos, que este tema es crucial porque junto con el componente de gasto, una de las grandes preguntas en relación con el mediano plazo, con el corto y el mediano plazo estadounidense, es la preocupante situación de las finanzas gubernamentales. En ese sentido, ni Trump ni Harris, ¿verdad? En realidad están planteando elementos que corrijan esos riesgos, sino que básicamente probablemente la diferencia está un poco en que hay algunas de las posiciones, especialmente y curiosamente las posiciones republicanas, son en general mucho más, digamos, riesgosas en relación con ensanchar las dificultades que en materia presupuestaria y fiscal muestra la economía estadounidense. Por el lado del gasto, ¿verdad? Por el lado del gasto, en realidad aquí las diferencias están sobre todo en el propósito y la naturaleza de los ajustes presupuestarios que ambas partes estarían promoviendo. Ambos candidatos van a experimentar una situación fiscal compleja, ¿verdad? Y un poco aquí vamos a ver los diferentes estilos e intereses que están detrás de cada uno de ellos en su manejo de la política presupuestaria, ¿verdad? En términos de crecimiento del gasto, en el caso de un gobierno demócrata, un gobierno dividido, es decir, el control republicano del Senado o básicamente no tener un gobierno unificado, probablemente sería el resultado más neutral para el crecimiento del gasto, ¿verdad? Porque en estos escenarios probablemente los republicanos presionarían por lograr menores aumentos de impuestos y recortes más profundos del gasto. El tema clave en materia fiscal en el caso de los Estados Unidos, es cómo financiar básicamente las prestaciones sociales, lo que ellos llaman los entitlements, que son básicamente los elementos de estado de bienestar que son provistos por el gobierno federal en los Estados Unidos. Esa es la clave, digamos, del mediano y largo plazo fiscal estadounidense, pero en ninguno de los dos casos, ni en el caso demócrata ni en el caso republicano, en realidad uno ve muchas expectativas de que esos temas se vayan a enfrentar de manera profunda a menos que en el transcurso de la próxima administración veamos que haya crisis financiera en los fondos, digamos, en los sistemas de financiación de estos esquemas de prestaciones sociales. Si hay, si se, los cambios vendrían básicamente en un contexto de crisis, pero si eso no se presenta ni en un gobierno demócrata ni en un gobierno republicano, probablemente habría una reforma profunda a lo que es el corazón del problema fiscal estadounidense. Es un gobierno federal que entrega una gran cantidad de prestaciones de naturaleza social, ¿verdad? Y que está subfinanciado, ¿verdad? En el largo plazo de una manera terrible. Ya vamos a ver algunas cifras en relación con la postura, con la posición fiscal estadounidense y es claramente preocupante, obviamente en el contexto de una nación
que tiene muchas menores dificultades de financiación que las que tendría cualquier otro país o cualquier otro soberano en el mundo, ¿verdad? Y ese es un elemento, un elemento importante, ¿verdad? En el caso de un gobierno republicano, probablemente Trump estaría más dispuesto a recortar el gasto, pero cierto gasto, ciertamente no en defensa, ¿verdad? Más bien probablemente un gobierno republicano incrementaría los niveles de gasto en defensa, ¿verdad? Y sobre todo los gastos relacionados con seguridad fronteriza, ¿verdad? En general, el gasto se podría mantener relativamente estable, pero tenemos que recordar que la primera administración de Trump no fue particularmente frugal, ¿verdad? Durante la primera administración del presidente Trump, por ejemplo, los déficits aumentaron más de 50%, incluso antes de que empezara el shock negativo asociado con la COVID-19. Entonces, en general, ambos candidatos no plantean soluciones o ambos plantean riesgos a a la postura fiscal estadounidense, ¿verdad? Solo que algunos de ellos más, lo vamos a ver en unos minutos con algunas estimaciones que algunos expertos han estado realizando. Uno de los temas clave en el caso de lo económico es sin duda la política comercial. Aquí, si tuviéramos que resumir, la política comercial de Harris yo diría, es un poco la continuación de la política comercial de Biden, ¿verdad? Básicamente, la política comercial demócrata en la última administración y lo que propone Harris es esencialmente controles de exportación, básicamente sobre productos y servicios que son sensibles y estratégicos, por ejemplo, como los semiconductores, los servicios relacionados con tecnologías de información e inteligencia artificial, y aranceles en sectores política y materialmente sensibles, pero no, pero muy focalizados, por ejemplo, como vehículos eléctricos o ciertos tipos de productos particularmente sensibles o importantes estratégicamente. Además, en el contexto de la política comercial de Harris, bueno, de Biden y eventualmente de Harris, estaría también asociado a una política industrial proteccionista, especialmente en los sectores de nuevo que se consideran estratégicos para reforzar, no diría yo solo el componente de crecimiento económico estadounidense, sino sobre todo compensar el riesgo geopolítico, geoeconómico que significa China para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la política comercial demócrata sería en alguna medida la continuación de la política de Biden. Y recordemos, no descansa sobre aranceles, sino que descansa sobre controles de exportación, controles de inversión, también que ese es un elemento importante, sobre todo vinculados con la presencia china en sectores estratégicos, no solo en los Estados Unidos, sino también en otros socios comerciales y partes importantes de la cadena de valor estadounidense. Aquí, por ejemplo, toda la discusión local sobre el tema 5G se enmarca sobre esta materia particularmente, ¿no? Eh, y es esencialmente un escenario de continuidad en esta materia. Por el lado republicano la situación es bastante distinta, ¿verdad? Trump, recordemos, en su primer gobierno ya fue muy activo en su política comercial y además hay que recordar una cosa importante, si hay un área de política económica en donde en el primer gobierno Trump cumplió todo y absolutamente todo lo que dijo que iba a hacer, fue en materia comercial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la política comercial republicana bajo un gobierno de Trump, tenemos que estar seguros que esto va a ser uno de los temas sobre los cuales va a estar probablemente incisivamente tratando de actuar. En el caso de la propuesta republicana, aquí estamos hablando fundamentalmente de uso más agresivo de acciones comerciales y amenazas a los aliados de Estados Unidos, es decir, básicamente como las amenazas de imponer aranceles a automóviles europeos o vino francés, el impulso, por ejemplo, a un esquema de aranceles universales más altos utilizando los espacios que permiten las autorizaciones ejecutivas, es decir, el Poder Ejecutivo tiene espacio para poder hacer esto sin necesariamente en ciertas etapas recurrir al Poder Legislativo, es decir, aranceles más altos, ¿verdad? Y sobre todo contra los productos chinos, pero además aranceles más altos en general. Es lo que está proponiendo la propuesta política republicana bajo Trump, ¿verdad? Es muy probable, digamos, que esto también vaya a afectar los temas que tienen que ver con friendshoring.
En el caso de un gobierno de Trump, lo más probable es que quizás estas políticas relacionadas con el aseguramiento de las cadenas de valor continúen, pero van a estar más concentradas en elementos regulatorios que fiscales. Es decir, probablemente se estaría hablando de propiciar elementos de incentivos a través de desregulación y menos a través de, digamos, espacios arancelarios especiales, ¿no? La política republicana es esencialmente una política en materia comercial de aranceles más altos, ¿verdad? Y ese es un elemento que va a ser crucial para los impactos que vamos a ver un poquito más adelante. En relación con la política exterior, y aquí voy a hablar de política exterior, sobre todo pensando en geoeconomía, ¿verdad? La relación con China es crucial, ¿verdad? En el caso de los demócratas, Harris nunca ha sido clara en el pasado, digamos, en relación con cuáles son sus puntos de vista en relación con China o Asia, ¿no? Sin embargo, ha sido muy enfática en apoyar y no contradecir, por ejemplo, las posiciones de la administración Biden en relación con China y Asia, ¿no? Bajo un gobierno demócrata, probablemente el tema de Taiwán, es decir, esa ambigüedad estratégica que tienen los Estados Unidos con Taiwán, se mantendría, es decir, en el sentido de proteger económica y políticamente a Taiwán, pero sin comprometer directamente, por ejemplo, en conflictos específicos a los Estados Unidos. Ahí habría poco cambio en relación con la política estadounidense tradicional. Y además, probablemente desde el punto de vista del sudeste asiático, además del proceso, además de que la política comercial y de la política industrial estadounidense seguiría fomentando la desinversión en China y probablemente el traslado al sudeste asiático de muchos de los componentes de las cadenas de valor que estarían saliendo de China, ¿no? Es muy probable que en su relación con Asia, la política exterior demócrata estaría fortaleciendo el espacio Indo-Pacífico, ¿verdad? Un poco en la línea en que se ha estado trabajando en estos momentos y sobre todo ahí el peso de India empezaría a ser mucho más significativo, ¿verdad? En los próximos 4 años. Trump, por el contrario, ¿verdad? En alguna medida, recordemos que para Trump la política comercial y la política exterior asociada con temas económicos es básicamente un tema transaccional, ¿verdad? Eh, Trump no retiraría probablemente el apoyo a Taiwán, evidentemente, pero lo vería básicamente como qué puede sacar Estados Unidos de estar protegiendo económica o geoestratégicamente a Taiwán, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, el tema de Taiwán y el conflicto con China, entonces empezaría a tomar un poco en el sentido de la posibilidad de que Taiwán se convierta en una moneda de cambio en algún momento en relación con el conflicto entre Estados Unidos y China, que de nuevo les repito, en mi opinión, es el tema geopolítico clave. Ha sido para los últimos años el tema geopolítico clave y va a seguir siendo el tema geopolítico, geoeconómico clave, yo diría que en los próximos, cuidado y no décadas, ¿no? En el caso de la política republicana, aquí es muy probable que por la personalidad de Trump el tema sea aún mucho más transaccional. El tema sea la protección de Taiwán, digamos, va a depender mucho de qué obtenga Estados Unidos a partir de esa protección, o lo mismo que su relación con la OTAN o con la Unión Europea, va a ser más o menos el mismo estilo de relación en ese sentido, ¿no? No implica un rompimiento, digamos, fuerte con lo que es tradicional en el caso de los Estados Unidos, pero sí hay un tono, recordemos, con Trump sí hay un tema, más que una posición de Estado en temas geopolíticos, geoeconómicos, es básicamente una posición de un negociante más estilo privado en ese sentido. En política migratoria, aquí es otro elemento que es importante, y este es uno de los factores económicos que puede tener más impacto económico sobre Estados Unidos y el resto del mundo, ¿verdad? En el caso de Harris, probablemente el gobierno mantendría la postura restrictiva de la administración Biden. Digamos, ahora vamos a ver algunas cifras sobre el tema migratorio y evidentemente no solo ha habido un aumento muy fuerte en las personas que están tratando de migrar en términos económicos a los Estados Unidos. De hecho, simplemente ver los datos de remesas familiares en Centroamérica, por ejemplo, en los últimos 3 o 4 años hacen evidente que efectivamente hay una nueva ola de migración hacia los Estados Unidos de esta región y de otras partes del mundo. En el caso del gobierno demócrata, las políticas serían básicamente la misma postura restrictiva, ¿verdad? Probablemente continuaría el esfuerzo de buscar coordinar con naciones latinoamericanas, México, Guatemala, Panamá, por ejemplo,
en el caso de la región, un poco para crear espacios, ¿verdad?, para el control de esos flujos migratorios, tratando de mover en alguna medida, si se quiere, la frontera sur de los Estados Unidos desde el punto de vista migratorio a otras zonas distintas del sur, del norte de México, ¿verdad? Es muy probable que Harris, desde el punto de vista de su posición ideológica, sea bastante más progresista en ese sentido. Pero como el tema migratorio es un tema clave político, si bajo un gobierno de Harris probablemente se verían cambios más significativos en materia de inmigración, ¿verdad?, hacia una orientación más progresista, probablemente hasta después de la elección de medio periodo legislativa, ¿verdad? Porque antes de eso, ¿verdad?, es el costo político eventualmente en uno de estos temas que son polarizantes y de los temas que los electores estadounidenses ven con más atención, probablemente no llevaría a que se mantuviera en general la política demócrata existente. La propuesta de Trump en materia migratoria es una propuesta mucho más agresiva en el sentido de reducir el ingreso de personas e incluso de deportar trabajadores migrantes, ¿verdad?, ya sea ilegales, o reducir incluso los espacios de migración legal en los Estados Unidos. Se habla, por ejemplo, de restricción de permisos de trabajo, aumento de medidas coercitivas y de control territorial de seguridad y militar en la frontera sur, revocación de permisos de trabajo, eliminación de estatus de protección temporal para algunos países. Es decir, de hecho, la política migratoria de Trump, por ejemplo, podría implicar, dependiendo de los escenarios de aplicación de las restricciones que se están planteando, desde básicamente una reducción de 1.3 a 8.3 millones de personas menos, ¿verdad?, migrantes en la fuerza de trabajo estadounidense en los próximos años, ¿verdad? Entonces es una posición mucho más restrictiva, y de nuevo en estos temas, en el tema migratorio, hay una diferencia radical, vamos, entre ambas posturas, y es donde provienen, como vamos a ver en unos minutos, probablemente las diferencias más importantes en materia económica. Para todas las economías, pero en particular para economías avanzadas como los Estados Unidos, en procesos de transición demográfica bastante adelantados, el tema migratorio es clave por muchas razones, ¿no? Es un elemento que promueve, que crea espacios de competitividad, que asegura en alguna medida la solvencia de los sistemas de prestación social en el futuro, desde el punto de vista impositivo y de contribución, que crea empleo. Digamos, en el caso de los Estados Unidos, por cada básicamente 10 trabajadores migrantes, se estima que se crea un empleo formal, un empleo de un digamos, habitante legal en los Estados Unidos. Entonces, los temas de control migratorio, ¿verdad?, aunque resuenan mucho en los intereses de ciertos grupos, de ciertas constituencias electorales, o de ciertos grupos de personas y votantes en los Estados Unidos, ciertamente es un tema que puede tener muchas implicaciones económicas, porque puede ser un proceso de restricción migratoria sustancial, puede significar un shock negativo muy fuerte para una economía como la estadounidense. Y vamos a ver que este es uno de estos temas claves para explicar cuáles podrían ser los resultados que podrían tener ambas posturas que están en disputa en la elección. Para ir cerrando esta parte y ya ir más a lo concreto, en materia de política y ambiente regulatorio, aquí no es muy difícil entender qué es lo que podríamos esperar. Bajo un gobierno demócrata, probablemente todas las políticas en materia regulatoria de mercados, a nivel de la Comisión Federal de Comercio, protección financiera, la protección del consumidor financiero, las reglas antimonopolio, probablemente se mantendrían tal cual y se fortalecerían, ¿verdad?, apuntando, por ejemplo, a temas que tienen que ver desde transparencia en fees, en tarifas de diferentes servicios, hasta regulación de innovaciones fintech y activos digitales alternativos en el ámbito financiero. Es decir, estamos hablando de un partido y de una política económica que piensa en que es necesario un esquema de regulación económica, ¿verdad?, para los mercados, ¿verdad? En el caso de Trump, recordemos, es el extremo opuesto, ¿verdad? Probablemente ahí veríamos una reversión casi completa de materia de regulación financiera, en materia de regulación de mercados, en la Comisión Federal de Comercio, lo mismo que en la SEC, es decir, una reducción del ámbito regulatorio tal y cual
como se hizo durante la primera administración de Trump, ¿verdad? Estaríamos hablando de mucho menos desregulación y menos intervención estatal de este tipo en particular. Y en materia de política energética, ¿verdad? Y sobre todo de temas vinculados con transición energética, van a haber diferencias. Yo diría que las dos diferencias más importantes van a ser las siguientes. Ambos gobiernos, ambos candidatos probablemente continuarían evidentemente con las políticas de transición energética, ¿verdad? Solo que con tonos diferentes. Obviamente los republicanos, bajo un gobierno de Trump, lo harían un poco más subrepticiamente, un poco más silenciosamente, pero es muy difícil pensar que no se seguirían tratando de mantener incentivos o espacios de incentivos para energías alternativas, para vehículos eléctricos en ambas administraciones. Solo que probablemente bajo un gobierno demócrata, eso sería un eje de política mucho más evidente y mucho más vocal, ¿verdad? Eh, en materia de petróleo, aquí se habrían diferencias significativas. Recordemos que Harris no ha apoyado durante su periodo de senatura, no fue muy próxima, por ejemplo, a permitir fracking o que se extendieran, por ejemplo, las concesiones territoriales para la extracción de petróleo, tanto en territorio estadounidense como en el mar, ¿no? Esa es una diferencia con Trump. Trump probablemente sí extendería o buscaría, por ejemplo, que se continúe el proceso de producción, de prospección y producción de petróleo, ¿no? Pero en términos generales, yo diría que el tema de transición energética probablemente recibiría menos importancia, sería menos vocal en el caso de un gobierno republicano, pero digamos subrepticiamente o por detrás iría avanzando porque este es uno de esos temas que significativamente avanzarían. En términos de nombramientos, un poco qué es lo que se rumora, así básicamente. En un gobierno demócrata se piensa, por ejemplo, que Brainard, que es una mujer, básicamente probablemente reemplazaría a Powell como presidente de la Reserva Federal cuando Powell termine su mandato en el 2026, ¿no? Eh, Brainard tiene la ventaja de que ha sido presidenta y ha sido parte del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Biden. En el Tesoro es muy probable que Yellen va a salir probablemente al final del gobierno de Biden o probablemente un poco antes, y se rumora básicamente de dos posibles sucesores en el Tesoro para Yellen. Una es Raimundo, que es la secretaria de Comercio actual, o el otro es Gary Gensler, que es el actual cabeza de la SEC, que es el regulador del mercado de valores en el caso de los Estados Unidos. Por el lado de Trump, ¿verdad? Por ejemplo, se habla del exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Walsh, como un posible candidato para reemplazar a Powell, ¿verdad? Eh, También se habla de Chris Waller, que son personas más relacionadas con el mundo de la política tradicional o incluso con el sistema financiero en el caso de los Estados Unidos. Y en el caso del Tesoro, los posibles candidatos estarían relacionados con personas que ocuparon durante la primera administración de Trump puestos en la Secretaría de Comercio, ¿verdad? O en bancos internacionales o bancos multilaterales como David Malpass, que fue presidente del Banco Mundial, que es una de las personas que se rumora podría ser uno de los candidatos en el caso de Trump, una de las posibles personas que podrían ocupar la Secretaría del Tesoro en el caso del gobierno de Trump. Ahora bien, para cerrar un poquito y pasar a los espacios de preguntas, ¿qué podríamos esperar? Digamos, ¿cuáles serían las consecuencias económicas y globales y regionales de las propuestas que están planteando las personas candidatas en el caso de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos? Aquí los impactos vienen básicamente, como les mencionaba, por tres elementos clave. Uno es el elemento migratorio, ¿no? El impacto que tienen las restricciones migratorias sobre las posibilidades de crecimiento en economías como la estadounidense en el futuro, ¿no? Es decir, más allá, por ejemplo, de los digamos, espíritus y las discusiones que a nivel político genera el tema migratorio, economías como la estadounidense requieren la migración por muchas razones. Para crecer, digamos, requiere la migración también para apoyar, por ejemplo, sus finanzas gubernamentales y sobre todo en la financiación de su estado de bienestar. Y es además un elemento importante, la migración también desde el punto de vista de generación de actividad económica doméstica. Entonces, un primer elemento es el tema migratorio, una clave a la hora de evaluar el impacto que tienen las políticas.
El otro tema clave es la parte fiscal, ¿verdad? Los escenarios, todos los escenarios fiscales estadounidenses hacia adelante son, por decirlo menos, preocupantes, ¿verdad? Es decir, escenarios pasivos fiscales en los Estados Unidos mostrarían déficit que irían increciendo básicamente hasta superar más allá del 7, 8, 9% del PIB. Y además una trayectoria de la deuda pública también en un escenario base, sin considerar modificaciones de política, trayectorias de la deuda pública que se moverían básicamente según la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, con mucha rapidez hacia un escenario de casi un 200% del nivel de deuda pública respecto al producto en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el tema fiscal es un tema clave, es un tema de sostenibilidad del Estado, ¿verdad? De sostenibilidad fiscal del Estado y sobre todo de deuda gubernamental. Evidentemente, en el caso de una nación como los Estados Unidos, ¿verdad? El tema fiscal tiene ciertas particularidades en el sentido de que el tema aquí clave es la capacidad de financiar estos desequilibrios, pero ciertamente la expansión de la deuda, el hecho de que básicamente todos los escenarios que se están planteando en materia política lo que indicarían es que estaríamos moviéndonos hacia déficits sostenidos muy altos en el futuro, plantean básicamente la necesidad de ajustes por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos, en un contexto en que, como vimos políticamente, ninguna de las dos partes, por lo menos en la contienda, para la contienda del próximo martes, parecen estarse tomando en serio el tema fiscal o ser capaces de plantearlo como un tema serio de campaña política. En materia impositiva, es de nuevo un tema que divide sustancialmente la parte al electorado, como en todos los países. Y en materia de gasto público, ninguna de las dos propuestas en realidad está planteando realmente qué hacer para financiar correctamente esas prestaciones sociales, que es el grueso, digamos, del gasto gubernamental en el caso de los Estados Unidos. Recordemos, y aquí parafraseando a Paul Krugman, por ejemplo, recientemente un artículo en el New York Times, Krugman decía que el gobierno de los Estados Unidos es básicamente una enorme empresa de seguro social o de bienestar social. Es una empresa de seguridad y una enorme empresa de seguridad, una actividad de seguridad social. Y aquí la pregunta es cómo financiar esto correctamente. Y el tercer elemento clave para entender el, los efectos globales de las posiciones de campaña que están disputando la presidencia de los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre es sin duda el tema comercial, ¿verdad? Recordemos que ambos candidatos, tanto Harris como Trump, tienen posiciones, digamos, de política comercial que implican restricción al comercio, pero tienen matices distintos. En el caso de Harris, estamos hablando más de controles de exportación y de instrumentos arancelarios selectivos y una política industrial, eso sí, que a través de control de inversiones promueve protección para industrias que se consideran claves en los Estados Unidos. Eso también es proteccionismo, ¿no? Pero con otro tipo de consecuencias a nivel global. Mientras que en el caso de Trump estamos hablando de un aumento generalizado de aranceles, ¿no?, a todos los productos que se importan en el caso de los Estados Unidos y además una tasa particularmente gravosa sobre las importaciones que provienen de China, ¿no? Este elemento es importante. También es muy importante y esto es significativo para la cuenca del Caribe, para México, Centroamérica y en Centroamérica en particular para Costa Rica, digamos. La política comercial, los impactos de política comercial también van a afectar en muchos sentidos los incentivos para la desinversión en China y el traslado de componentes de la cadena de valor a otras partes del sudeste asiático y de la cuenca del Caribe, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, políticas industriales que promuevan ciertos tipos de actividades en servicios, biotecnología, farmacéutica y sobre todo semiconductores, que han estado incrementando sustancialmente los porcentajes, las tasas de inversión en los Estados Unidos en esas materias, ¿no?, es un elemento que puede incidir sobre sobre el sudeste asiático sin China y sobre áreas como la cuenca del Caribe. Básicamente a lo que me estoy refiriendo es al fenómeno que ya hemos estado percibiendo en la región que tiene que ver con el nearshoring, ¿verdad? Eso es parte, digamos,
de las políticas comerciales que se han estado implementando recientemente y por lo tanto entonces también podrían ser elementos que se vean afectados negativamente en caso de cambios de la política comercial en ese sentido. Entonces, un poco para resumir de qué es lo que estaríamos hablando. Y aquí me voy a apoyar en un ejercicio que hizo el Peterson International Economics Institute, que es un centro de pensamiento estadounidense que es independiente. Y básicamente este instituto lo que hace es tratar de estimar cuáles podrían ser, digamos, los efectos sobre un escenario base que sería la continuidad de las políticas en general que hemos tenido en los últimos años en los Estados Unidos, cuáles podrían ser los efectos sobre crecimiento económico, inflación, eh, eh, básicamente de ciertos elementos que está proponiendo la campaña de Trump, básicamente. Y aquí de lo que estamos hablando es los efectos de la deportación de 1,3 o 8,3 millones de trabajadores inmigrantes, los aumentos de aranceles generales de 10 puntos porcentuales para todas las importaciones y de 60 puntos porcentuales en el caso de China, ¿verdad? Y el aumento de la influencia presidencial, es decir, la pérdida de independencia de la Reserva Federal, que es otro de los temas que también ha estado siendo bastante vocal Trump en el sentido de que consideraría dentro de su gobierno, por ejemplo, probablemente la posibilidad de reducir el nivel de independencia que tiene el Banco Central estadounidense eh, eh, en el caso de una administración de... Este instituto básicamente lo que plantea son dos escenarios. Un escenario que ellos llaman escenario bajo, que básicamente lo que supone es que en el caso de un gobierno de Trump se establecerían tasas de arancelarias de 10 y 60 puntos porcentuales, ¿verdad? Generalizada la tasa de 10 y la de 60 puntos porcentuales para las importaciones chinas. En el escenario bajo, que es el escenario de menos impacto, no habría respuesta arancelaria del resto del mundo, es decir, el resto del mundo no se vengaría o no impondría aranceles en respuesta a los aranceles estadounidenses. Y además este escenario supone más o menos 1,3 millones de personas de deportaciones de trabajadores migrantes. Por cierto, en el pasado en los Estados Unidos ya se han hecho deportaciones masivas. Uno de los momentos históricos que sirven de base a este ejercicio, por ejemplo, fue en el gobierno de Eisenhower, hace muchos años atrás, lo que se llamaba la operación Wetback, ¿verdad? Que implicó casi 1 millón de deportaciones de trabajadores migrantes, obviamente un escenario de una población mucho menor en el caso de los Estados Unidos para poder replicar esos efectos un poco a través de estos modelos. Esta gente lo que hace es ver un poco en el pasado cómo se ha afectado el crecimiento económico asociado con el tema migratorio en el caso de los Estados Unidos. Y luego el otro escenario es un escenario que ellos denominan alto, en donde lo que estaríamos hablando es aumento arancelario, igual que en el anterior, pero en esta ocasión con respuesta del resto del mundo. Es decir, el resto del mundo impone aranceles contra Estados Unidos en respuesta al aumento arancelario estadounidense, que es probablemente el escenario más probable, ¿verdad?, en esta materia. Y básicamente estaríamos hablando de 8,3 millones de deportaciones, que es lo que podrían implicar algunas de las políticas de Trump. Bueno, básicamente, resumiendo, eh, estas propuestas básicamente lo que implicarían sería menos crecimiento económico en los Estados Unidos y menos crecimiento económico global. Es decir, es un shock de oferta equivalente, tal vez no equivalente en magnitud, pero del mismo tipo que podría haber representado la pandemia o los problemas de logística y de aumentos en precios de materias primas que tuvimos en el año 2021-2022. Es decir, es un shock recesivo, ¿no? Bajo el escenario bajo, ¿verdad? Estaríamos hablando de aquí al 2028 en casi 3 puntos porcentuales menos de crecimiento económico del Producto Interno Bruto para los Estados Unidos. Y bajo el escenario alto, en el peor de los momentos, en el 2028, algo así como entre 8 y 9 puntos porcentuales menos de crecimiento económico acumulado en ese escenario producto de esta medida. Obviamente, en el corto plazo, ¿verdad?, habría probablemente un mayor crecimiento económico. Esta es una de las cosas que es importante en estas medidas entender. En el corto plazo puede parecer que hay un mayor crecimiento económico asociado con la protección arancelaria, ¿verdad? Pero conforme los incentivos van reasignando producción y consumo, ¿verdad?, en general el resultado al final es destrucción
de producción, es decir, destrucción de espacios productivos. Y ese es el efecto, digamos, de largo plazo. En materia de inflación, aquí hay dos elementos. La política arancelaria, ¿no?, es inflacionaria. Inflacionaria en el sentido de que implica probablemente costos de vida más altos. De hecho, los aumentos arancelarios van a significar costos de vida más altos para los estadounidenses, que se van a reflejar en precios mayores, ¿no? Pero además, digamos, y este es un elemento importante, el elemento migratorio, ¿no?, la reducción en la migración o las deportaciones es un shock negativo de oferta. Es decir, es como si la producción en el caso de los Estados Unidos se retrotrayera, ¿no? Y eso lo que implica es también menos oferta, implica más presiones inflacionarias, es decir, muy parecido al fenómeno del 2021-2022, donde un shock negativo de oferta aceleró la inflación, acelera la inflación en un periodo, en los meses anteriores. Y si a eso le añadimos además la posibilidad, por ejemplo, de injerencia política en la política de la Reserva Federal, en la política monetaria, básicamente bajo el argumento de que en ese proceso, digamos que en el proceso que en este proceso de política económica eh, se vaya a querer compensar mediante una política monetaria más laxa, por ejemplo, el efecto recesivo de las reformas en política comercial o reformas migratorias, ¿no?, o que se trate de, digamos, depreciar arbitrariamente el dólar frente a otras monedas para tratar de, en esta política en alguna medida mercantilista, tratar de mejorar las posibilidades, la competitividad de los productos estadounidenses en el resto del mundo. En esos escenarios, eso además le añadiría probablemente presión inflacionaria en el largo plazo. Y es una presión inflacionaria alta, importante. En el largo plazo, tanto el escenario alto como el escenario medio probablemente significaría 2 puntos porcentuales más de inflación respecto a la línea base del periodo, es decir, una inflación de alrededor de 3-4% en relación con el escenario base, que es una inflación de más o menos de 2%. Y en el corto plazo, durante el proceso de implementación, podríamos hablar de entre 4 hasta 7 puntos porcentuales más de inflación, según este estudio del Peterson International Economics Institute, en ese sentido. En el caso del empleo, habría efectos negativos. Recordemos básicamente lo que les había planteado al principio. Vamos a ver, los trabajadores migrantes no solo son importantes como un factor de producción, ¿no?, es decir, no son el trabajo, digamos, que mueve junto con el capital la producción estadounidense, sino que también recordemos que los migrantes consumen, ¿no?, consumen, y por eso es que se crean empleos no migrantes producto del gasto de consumo que tienen las familias migrantes o los trabajadores migrantes. Entonces, el efecto sobre el empleo, por ejemplo, de los dos escenarios es un escenario, es un efecto de destrucción de empleo, ¿no? Podríamos estar hablando básicamente en términos de horas trabajadas, ¿verdad? Básicamente efectos que podrían ir desde 1 punto porcentual hasta 7 puntos porcentuales de mayor desempleo, ¿verdad? Producto del shock que estamos analizando, del shock asociado básicamente con una política comercial más agresiva, con aranceles y sobre todo el tema migratorio. En resumen, digamos, en alguna medida, ¿verdad?, frente al escenario que plantea Harris, que es un escenario de continuidad no libre de problemas, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando también de cierto tipo de intervención en materia comercial, ¿verdad? Que estamos hablando también de que los riesgos fiscales siguen estando presentes, en particular la propuesta migratoria de Trump, ¿verdad?, la política comercial de alza de aranceles, ¿verdad?, que deteriora los espacios de comercio internacional, ¿verdad? Y además, adicionalmente, la expectativa de reducir independencia de la Reserva Federal es un cóctel bastante negativo para la economía global, para la economía estadounidense y evidentemente también para la economía global, que es de donde viene el impacto que tendremos nosotros. Menos crecimiento económico en los Estados Unidos, distorsiones arancelarias significativas a nivel global, reducción de los espacios de comercio global, ¿verdad?, y un escenario de inflación mayor, ¿verdad?, producto de un shock negativo de oferta asociado con políticas migratorias o políticas arancelarias, lo que constituyen es un shock, podría constituir un shock negativo hacia adelante para la economía global y por lo tanto un shock externo negativo también para la economía costarricense. Y eso sin contar, ojo que de lo que he estado hablando en estos momentos tiene que ver básicamente con
independencia del Banco Central, política comercial, arancelaria y política migratoria. Eso sin considerar otros aspectos políticos, ¿verdad? Riesgos políticos e institucionales en el caso de un gobierno republicano, en mi opinión, son considerables, ¿verdad? El riesgo de populismo, por ejemplo, en la relación con Europa, con el resto del mundo también, en un contexto en donde hay muchos riesgos, que hay conflictos incluso que reflejan esos riesgos, por ejemplo, como la invasión rusa a Ucrania, el efecto sobre instituciones a nivel global, como Naciones Unidas, como la OTAN, por ejemplo. Ahí hay también elementos que van más allá de lo económico, que en realidad plantea un escenario, en mi opinión, digamos, que bastante más riesgoso, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de un gobierno republicano liderado por Trump, ¿verdad? A partir del año próximo. Y este es un tema también, con esto quisiera cerrar. Hay que recordar también una cosa importante. Trump, no, el GOP, el gran partido, el partido republicano, no es el mismo partido republicano de antes, ¿no? Esa es una cosa muy importante de tener presente. Tradicionalmente, incluso hoy en algunos sectores de análisis, se plantea siempre la visión, esa tradicional de que el Partido Republicano evidentemente era un entorno de política macroeconómica o de política económica mucho más favorable para sectores empresariales, ¿verdad? Y que por lo tanto mucho más favorable para el crecimiento económico y de desregulación. Pero las propuestas de Trump, digamos, son muy distintas y mucho, diría yo, menos racionales y estructuradas, ¿verdad? Que las que habían sido las políticas republicanas tradicionales. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante tener presente que no estamos hablando del republicanismo tradicional, ¿verdad? Estamos hablando, en mi opinión, digamos, de un conjunto de políticas económicas, eh, en realidad más movidas por atender temas viscerales de corto plazo, probablemente más de percepción y de temas, de que estructurar una política económica que tenga sentido para los Estados Unidos y que evidentemente por el peso que tienen los Estados Unidos para el resto del mundo, ya vimos que probablemente los efectos serían negativos, para la economía global. Entonces, el resultado del próximo 5 de noviembre no es trivial, sin duda. Nunca ha sido trivial, pero creo que nunca como en esta ocasión ha dejado de ser trivial y es importante por eso que lo estemos analizando. Yo termino acá, vamos a abrir ahora un espacio de preguntas, para que sin duda los que nos están escuchando van a querer plantearlas. Así que vamos a, si alguna persona quisiera hacer alguna pregunta en particular a través de su micrófono y su cámara, simplemente levanta la manita con la facilidad del gesto que tiene la Teams, y si no, pueden plantear las preguntas a través del sistema de preguntas y respuestas. Tenemos ya aquí algunas preguntas, ¿verdad? Eh, Esta es una pregunta, me parece que nos puede ayudar Victoria a responderla. Nos pregunta don Rodolfo Cordero que la polarización y los resultados electorales en Francia y Alemania, ¿cómo lo interpretan y lo relacionarían con lo que se vive en los Estados Unidos, ¿no? Otra No vez, sé, perdón. Victoria, si quieres hacer algún Los comentario al respecto. resultados electorales, gracias, sí. Los resultados electorales en Francia y Alemania, y yo incluiría Italia, ¿verdad? Porque Ujú, el ciclo electoral en Europa, no solo de este ciclo, sino el ciclo pasado, ha tenido eh, muestras muy interesantes de lo que ha pasado en probablemente la mayoría de democracias occidentales, que es una polarización, ¿verdad? Lo mismo que estamos viendo en ujú, Estados Unidos en diferentes grados, y con diferentes acentos también por la historia eh, política de las diferentes naciones en Europa, específicamente con un resurgimiento de de la derecha y la ultraderecha conservadora en diferentes expresiones y con diferentes alcances que ha tenido también España, ¿verdad? Lo que ha significado Vox en España y también la oleada en contra que han enfrentado, ¿verdad? Y lo fue así en la última elección en Francia, y una jugada política interesante de Macron y su gente frente a ese proceso electoral. eh, pero sí se relaciona en general, yo creo que con una transformación de la dinámica política y social
en el mundo, con una polarización profunda. Hay un libro interesante de Moisés Naim que habla, se llama La venganza de los poderosos, o Revenge of Power, que habla de cómo eh, se ha modificado la dinámica política y la dinámica social en las democracias en los últimos tiempos, y tiene que ver también con eso. O sea, no está alejado de lo polarizante que ha sido. eh, ah, 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 Todo tiene que ver también con la transformación de la dinámica social, el impacto de los productos de tecnología, toda la revolución 4.0, y lo que ha significado en términos de cómo se ha modificado la forma en la que nos relacionamos los seres humanos, la forma en que se disemina la información, también en estos términos, la desinformación y lo increíblemente permeables que resultamos también a temas de desinformación, y la manera en que nos polarizamos. Ese libro que les mencionaba anteriormente de Ezra Klein daba un dato, y les digo, el libro tiene sus años, pero daba un dato interesantísimo que habla sobre también la tolerancia que tenemos nosotros de la convivencia social y los grandes retos que tienen las sociedades a futuro, ¿verdad? De buscar otra vez encontrar espacios en común. Y decía Ezra Klein que hace 40 años, en Estados Unidos, la tolerancia a que un hijo o una hija se casara con alguien del partido opuesto era altísima. O sea, nadie en realidad se oponía a que su hijo o su hija, si mi familia es demócrata o republicana, nadie se oponía o muy pocos se oponían a que sus hijos se casaron con alguien afín al partido contrario, y creo que andaba por debajo del 15%. Y ese número hoy está por encima del 90%, que habla de la tolerancia hacia el otro y de la posibilidad del disenso en sociedad y la posibilidad en sociedad de buscar espacios en común. Entonces, tiene que ver con eso, de cómo hemos evolucionado y cómo hacia dónde ha evolucionado la dinámica social y la posibilidad de encontrar espacios de diálogo y espacio común de negociación. Ujú, Incluso lo vemos en nuestro propio país. Vean en los últimos años, en los últimos ciclos electorales, lo mucho que se ha satanizado los acuerdos, que incluso yo diría que fue uno de los factores que cambió, o sea, que abrió más el panorama político a, a un multipartidismo que no termina ujú, de concretarse ni de legitimarse. Hoy tenemos gobernantes que se eligen con menos del 15% de nuestro país, ¿verdad? Y eso, ujú, en vez de buscar espacios de lograr acuerdos sociales específicos, de buscar cohesionar una visión conjunta de lo que nos sirve, hacia dónde queremos caminar, no solo para nosotros, sino para el resto de sociedades, se ha vuelto un proceso muchísimo más dificultoso. ujú. Eso sin duda yo creo, Vicky, es como la gran paradoja de nuestras democracias modernas, ¿no? Es decir, eh, para ganar elecciones hemos utilizado herramientas que buscan dividir. Y en alguna medida es para poder crear mayorías. En algunos casos donde todavía hay bipartidismo, como en los Estados Unidos, mayorías que parecen ser muy amplias, en otros como los nuestros, tener la minoría suficientemente grande como para poder pasar una segunda ronda o ganar una elección en segunda ronda. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? No entendemos que para gobernar necesitamos no dividir, sino hay un tema más que todo de negociar, ¿no? Entonces lo visceral termina siendo muy importante. En este tema de las percepciones es bien interesante esto. Siempre temas como migración, como economía, han sido tradicionalmente temas que son decisivos en los casos de los Estados Unidos. Pero es bien curioso hoy, ¿verdad? Porque aunque objetivamente la economía estadounidense está pasando probablemente en uno de sus mejores momentos de los últimos 100, 150 años, ¿no? Crecimiento, digamos, reducción del ritmo de inflación, crecimiento económico, en general un nivel de desempleo bastante bajo, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, cómo perciben grupos específicos de la población, ya sea demócrata o republicano, el entorno económico, ¿no?
lo que se observa es una disparidad total, ¿no? En el pasado había un poco más digamos, ¿cómo podemos llamarlo?, de consenso en realidad, o de cercanía con la percepción real de lo que está pasando en la economía. Ahora es completamente polarizado. Para los republicanos, por ejemplo, la situación económica en los Estados Unidos es terrible, para los demócratas es maravillosa, ¿verdad? Y la realidad va por otro lado, digamos. La realidad es una, pero la percepción, por eso a mí me da mucho la atención cuando se hace tanto énfasis en que estos temas como la economía sigue siendo muy importante en los Estados Unidos. Al final de cuentas no es tanto lo que está pasando realmente, sino lo que perciben los grupos, ¿no? Y esto mucho, mucho, mucho más ahora que antes, ¿no? Es un tema bien, bien interesante. Y eso pasa aquí también, ¿no? Pasa, yo creo que está pasando en todo el mundo en estos momentos. Em, Hay una pregunta acá que tiene que ver con economía, voy a tratar de responderla yo. Don Carlos Montes nos plantea que si con respecto a esa tendencia proyectada de deuda podría ser suficiente para un cambio en las calificaciones de riesgo soberano. Bueno, ya algunas calificadoras de riesgo de las importantes a nivel global han estado señalando los riesgos en el caso de los Estados Unidos. Hay que recordar que hay una diferencia importante, ¿verdad? Es, países o en economías como la estadounidense probablemente pueden soportar niveles de endeudamiento más altos que lo que podrían aplicarse para un país como el nuestro, básicamente porque a ellos los quieren seguir financiando el resto del mundo, ¿no? Aquí no es el tema de un nivel absoluto de deuda, sino es el nivel de qué tan dispuesto está el resto del mundo para seguir financiando esos desequilibrios, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que es muy probable que el perfil de riesgo crediticio de los Estados Unidos se va a seguir deteriorando, porque sobre todo lo preocupante es que esto es como un tren, digamos, que no se detiene en un solo momento, sino que esas proyecciones que vimos del comité de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos son proyecciones pasivas que si se mantiene lo que existe hoy, el nivel de deuda pública crece exponencialmente y los niveles de déficit llegan a niveles por encima de 10 puntos porcentuales del PIB. Para detener eso es necesario hacer cosas hoy para que tengan resultados mañana, y eso no se ve en ningún lado. Entonces yo creo que en alguna medida el perfil de riesgo estadounidense se va a ver afectado y también eso va a implicar tasas de interés más altas, ¿verdad? En la economía global hacia adelante, ¿verdad? Este elemento de la economía estadounidense, junto con la normalización de las condiciones crediticias internacionales después de la pandemia, ¿verdad?, conduce también a un mundo de tasas de interés más altas, lo cual también es un elemento que reduce el crecimiento global y que a nosotros no nos cae muy bien, ¿verdad? No sé si tenemos alguna otra pregunta, no sé si alguien quisiera hacer la pregunta viva voz o para activarle su micrófono. Eh, Don Rafael Castro también tiene aquí una pregunta que habla un poco sobre segmentos del electorado estadounidense. No sé si quisiera responderla, Vicky. Él plantea Sí, cuál sería el efecto real de que los hombres jóvenes, especialmente de raza negra, apoyen más a Trump y a la vez históricamente tienen bajos porcentajes de emitir su voto. Ahí, digamos, yo le agregaría un poco, terciando en la pregunta de don Rafael, cómo se comportan diferentes grupos del electorado en el sentido de su preferencia por uno u otro candidato hoy y además cómo participan electoralmente, que yo creo que eso va a ser clave. Es decir, si salen o no a votar, si... sí, gracias. Ah, en relación con la población afrodescendiente en Estados Unidos, eh, hay que decir que en las últimas elecciones han estado yendo principalmente, han votado principalmente demócrata. Hay que recordar que se compone más o menos de 34,5 millones de votantes dentro de un padrón de más o menos 150 millones de votantes. Y una de las estrategias, sobre todo en estos últimos días, ha tenido que ver con tratar de convencer a los hombres afrodescendientes en Estados Unidos de apoyar a Kamala Harris. Y esto, cuando les hablaba de los márgenes tan cortos, eh, y les hablaba también de los números de principio de medición de principio de la elección, que la mayoría de los votantes que ya habían votado por cierto partido estaban pensando en votar de la misma manera para esta elección. eh, Empieza a complicar las matemáticas cuando grupos como los
que ya estaban contados en la matemática de los partidos empiezan a mostrar señales de que no están apoyando de la misma manera o no van a votar de la misma manera en que lo hacían en el pasado. Es el caso de los hombres afrodescendientes y por eso vimos una estrategia en las últimas semanas, sobre todo con la participación más activa del expresidente Barack Obama. Y la participación de Kamala Harris en espacios como podcasts específicos, eh, para buscar reavivar el voto. Y les cuento que en la elección del 2020, el 92% de los hombres afrodescendientes le dieron su apoyo a Biden y por eso es necesario, no solo principalmente que salgan a votar, a apoyar, porque ya los tenían contados en la matemática electoral y lo que están buscando es que no se les caigan de camino. Y los diferentes nichos de población, yo te diría que las tendencias más interesantes probablemente que parece que no es solo una tendencia en Estados Unidos, es que de los votantes jóvenes antes lo hemos visto mucho más homogéneo a los grupos de jóvenes o nuevas generaciones de votantes, sobre todo en temas de agenda, pero desde de las elecciones de medio periodo y a estas elecciones podemos ver que hay una diferencia grande entre hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes con una agenda y posiciones muchísimo más progresistas y apoyando de una manera más clara al Partido Demócrata y por supuesto que a la candidata Harris y los hombres jóvenes con posiciones más conservadoras y más Ujú. tendientes a apoyar al Partido Republicano. Eh, es interesante, bueno, les hablaba antes de la brecha de género. Harris con una ventaja en el electorado eh, de las mujeres por más de 10 puntos y esto tiene que ver también con las cosas que han estado en la agenda política a nivel estatal y a nivel federal. Fallos de la Corte Suprema revirtiendo el Roe v. Wade que se trajo abajo eh, El aborto, dere- sí, derechos derechos reproductivos. sexuales y Ujú, reproductivos que estaban ujú, en lugar desde hacía más de 40 años y la preocupación que esto ha generado. Y eso se reflejó en la votación de las elecciones de medio periodo en el 2022. O sea, muchas de las culpables de que no existiera esa marea roja en el 2022 fue el voto de las mujeres por el mismo tema, derechos sexuales y reproductivos. Y yo creo que va a depender muchísimo, sobre todo en estos márgenes cortos, de la capacidad de los dos partidos de sacar a votar a su grupo nicho el día de la elección. O sea, de que ujú, si la población afro ha apoyado principalmente a los demócratas en las últimas elecciones, de que efectivamente ejerzan su voto el día de las elecciones o en este periodo. Recuerden que la mayoría de estados tienen votación por correo o votación anticipada, que fueron medidas que existían antes de la pandemia, pero se expandieron gracias a la pandemia para las elecciones del 2020 y que efectivamente salgan a votar y que nadie se confíe. Y en eso están ujú, basando el cálculo. Es por eso la estrategia que hemos visto en estos últimos días de la campaña en relación con diferentes nichos de población, específicamente la población afro y los hombres afro. ujú. Va a estar este cierre de campaña y la elección del martes va a estar sin lugar a dudas muy, va a ser un final trepidante y que por cierto probablemente no sepamos el mismo martes el resultado, ¿no? Puede ser una campaña tan reñida, ¿verdad? Que vaya que esperar algún tiempo para saber exactamente el resultado final de la elección. E incluso también he estado escuchando de la posibilidad, como dijiste, de litigios y de retos jurídicos. Puede ser que sea un elemento que también vaya a introducir cierto ruido en el resultado electoral estadounidense. Así que, aunque trasnochemos el martes y de madrugada del miércoles, puede ser que no haya un resultado todavía claro, ¿no? Lo cual va a añadirle a la incertidumbre.
Puede ser porque hay muchos retos jurídicos también en todo el tema del Ujú, cambio que mencionaba, del cambio de las reglas a medio camino. Hoy, por ujú, ejemplo, el fallo de la Corte Suprema en relación ujú, con la exclusión de votantes en el estado de Virginia. eh, puede ser que dure varios días o varias horas o incluso varios días ujú, en definirse la carrera, pero hay que recordar también que a partir bueno, toda la experiencia de la elección del 2000 y después la elección del ujú, 2020, se han tomado también medidas legales en cambios en las reglas electorales para permitir, primero, para blindar un poco a los comités electorales en cada estado y también para permitirles ciertas cosas para facilitar el procesamiento de los votos, incluso empezar a ujú, contar los votos que llegan por correo de manera anticipada. Y ujú. entonces, si bien es cierto, se puede durar incluso hasta algunos días, muy probablemente no estemos en un escenario como el que estuvimos en el año 2000. 2000, que durábamos Sí, 34 días en que se definiera exacto. quién es el ganador. Así es. Bueno, va a ser muy interesante los próximos días y ya vimos que es un tema que es crucial. Creo que no tenemos más preguntas. Más bien te agradezco, Vicky, que nos hayas acompañado esta mañana. Ha sido sumamente interesante. Y pues vamos a ver, probablemente tengamos que hacer otra sesión en algún momento para analizar los resultados finales, ¿no? de esta, de esta sesión. Para las personas que nos están escuchando, nada más recordarles que en horas de la tarde van a tener las presentaciones y el video de esta sesión disponible, por si la quieren revisar. Y nada más invitarles a que el próximo martes 5 de noviembre a las 9 de la mañana vamos a tener la sesión trimestral que acostumbramos con el presidente del Banco Central, don Roger Madrigal, para hablar un poco sobre el informe de política monetaria y sobre todo vamos a tratar de conversar con él sobre lo que podríamos llamar el fin del proceso de normalización de la política monetaria en el caso de Costa Rica. Esos van a ser un poco los temas que tenemos el próximo martes 5 a las 9 de la mañana. Y que luego, muchísimas gracias, ha sido muy interesante y muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Nos vemos. Saludos, gracias.